Hola hermanos, qué gusto poder saludarles una vez más. Gracias al Ministerio Judá por la invitación que me hacen de poder compartir la palabra. Esta tarde quiero contarles una historia narrada en la Biblia, en el capítulo 15 de Lucas. El capítulo 15 de Lucas nos narra tres historias muy peculiares y muy similares entre sí. La primera parábola es la parábola de la oveja perdida. Creo que ustedes la conocen muy bien. Un hombre tenía 100 ovejas, perdió una, el pastor sale, la encuentra y hace una gran celebración. La segunda es la parábola de la moneda perdida. Una mujer tenía 10 dracmas o 10 monedas, pierde una, la empieza a buscar, hermano, llama a sus amigas que le ayuden a buscarla y cuando la encuentra hace una gran celebración también para encontrar esa moneda perdida. Y la tercera parábola o la tercera historia es la del hijo pródigo. Narra la historia de dos hijos, uno de ellos que se pierde y que regresa y el padre hace una gran celebración. Ralph Waldo Emerson decía que esta historia del hijo pródigo es la historia corta, la mejor historia corta jamás contada en toda la historia de la humanidad. La mejor historia corta, mejor contada en toda la historia de la humanidad. Así que acompáñenme por favor a ver esta historia, acompáñenme a meditar en esta parábola o esta historia llena de floritura y llena de tanta bendición. Este mensaje se llama un padre lleno de amor. Un padre lleno de amor. Esta historia sí habla de un hijo que despilfarra la herencia, sí habla de un hijo derrochador, sí habla de un hijo pródigo, pero más allá de eso, hermano, esta historia nos habla de un hijo, perdón, de un padre que es todo misericordia, un padre lleno de tanto amor y de tanta misericordia. Entonces, la historia se desarrolla en el capítulo 15 de Lucas, del verso 11 hasta el final. Dice así la Biblia. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Quiero que veamos, hermano, primero, antes de entrar de lleno al mensaje, que cuando nosotros estudiamos esta parte de la Biblia, nosotros a veces ignoramos la costumbre o la cultura judía. No es como la nuestra. La cultura judía es una cultura donde la honra y el honor se debe de procurar y de guardar hasta donde más sea posible. Esta historia del hijo pródigo, que ya dije, está mal llamada hijo pródigo, sino que se debería llamar un padre amoroso, un padre lleno de misericordia. Creo que sería un título más adecuado y mejor ad hoc a todo lo que se menciona en esta historia. Bueno, esta historia nos narra una travesía, hace una travesía, hermano, por toda está llena de deshonra, de deshonor, de vergüenza. Y lo primero que tenemos aquí, hermano, es una petición vergonzosa. Nosotros leemos de manera muy simple que el hijo menor le pide la herencia a su padre y leerlo así, hermano, es de manera sencilla, pero déjeme tratar de darle un significado a lo que el hijo está diciendo. En pocas palabras, las herencias se repartían cuando una persona moría. De hecho, Hebreos nos dice, amados hermanos, que un testamento no es válido si el testador está vivo, que el testador tiene que morir para que el testamento se haga válido. Entonces, amados hermanos, lo que este chico le está diciendo a su padre, literalmente le está diciendo, quiero que te mueras. O en otras palabras, le está diciendo, yo ya no quiero vivir bajo tu yugo, yo no quiero depender de ti, quiero mi independencia, dame mi independencia, quiero ser libre, quiero ser libre. O de un lenguaje más coloquial, le estaba diciendo, quiero que te mueras, así, pronto, para pronto. Es una petición muy vergonzosa. Para los judíos, hermanos, esto era una petición muy vergonzosa, porque primero, ni siquiera fue el hijo mayor el que pidió la herencia. Ustedes saben muy bien que los primogénitos siempre recibían más parte de herencia que los hijos menores. Voy a tratar de explicar esto. El padre tenía dos hijos y la herencia que el padre iba a repartir a sus hijos se debería partir en tres. Si tenía dos hijos, se partía en tres. Dos terceras partes le correspondían al primogénito y una tercera parte le correspondía al menor. Ni siquiera es el primogénito el que tenía más derecho a la herencia, ni siquiera es él el que le pide la herencia al padre, es el menor. Le correspondía al hijo mayor por lo menos decirle, hey, compórtate, si ni siquiera yo estoy haciendo eso.
pero es el hijo menor. Entonces tenemos una petición muy vergonzosa. Para un judío escuchar que el hijo menor está pidiendo la herencia es una vergüenza muy grande. Es una vergüenza muy grande. Pero si la petición resulta vergonzosa, la respuesta del padre es aún más vergonzosa, porque dice la Biblia en el verso 12 que les repartió los bienes, les repartió los bienes. El padre les reparte los bienes, una respuesta muy vergonzosa. Si tenemos algo vergonzoso al hijo menor pidiendo la herencia, más vergonzoso la respuesta del padre que les da la herencia. Ahora escúcheme por favor, porque esto es interesante. El padre le repartió la herencia no solamente al hijo menor, a los dos les dio la herencia, ¿de acuerdo? A los dos les reparte la herencia. Entonces tenemos una petición vergonzosa por parte del hijo menor, pero también tenemos una respuesta más vergonzosa por parte del padre, que accede a la petición de su hijo menor. Ahora, escúchenme, el verso 13 nos dice, hermano, de un derroche vergonzoso. Tenemos entonces una petición vergonzosa, una respuesta vergonzosa, un derroche vergonzoso. Dice el verso 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. De hecho, la palabra pródigo, que es el hijo pródigo aquí, lo que estamos viendo, la palabra pródigo significa despilfarrador o derrochador. Y vemos, amados hermanos, que este muchacho, dice la Biblia, juntándolo todo, el hijo menor, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue a una provincia apartada. Ni siquiera se gastó el dinero en su propia ciudad, ni siquiera se gastó los bienes que su padre le había dado en su propia ciudad. Ahora escúcheme, la herencia que le dio el padre consistía en vacas, en terrenos, animales y algunos otros bienes que el padre había adquirido a lo largo de muchas generaciones, porque generación tras generación la herencia se iba pasando. Este muchacho, dice la Biblia, juntándolo todo. ¿Cómo juntas tú toda tu herencia, si son tierras, si son ganados? Bueno, malbaratando todo, malbaratando las tierras, malbaratando el ganado. Este muchacho literalmente despilfarró o malbarató la herencia que tal vez por muchas generaciones a su familia le había costado lograr, le había costado tener y que él tenía que pasársela también a sus hijos. Ahora escuche cómo se va narrando la historia en esta parte. El verso 13 nos dice que se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Amados hermanos, el hijo menor nos va a contar y nos va a decir cómo es que desperdició los bienes este muchacho. El hijo mayor, en un reclamo más adelante, le va a decir al padre que él se gastó el dinero viviendo con rameras. Así que desperdició. Tenemos un derroche muy vergonzoso, muy vergonzoso. Este muchacho creía que con tener el dinero en sus manos podría vivir con toda su libertad, podría vivir a sus anchas, pero amigos y hermanos que están escuchando esta predicación, uno no siempre tiene el control de todas las cosas. Siempre en algún momento de nuestras vidas las cosas pueden salirse de nuestro control y se nos pueden escapar de las manos. Y esto es lo que ocurrió en el verso 14. Dice el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cuando él juntó todos sus bienes y vio todo el dinero en sus manos, él pensó y dijo, el mundo es mío. Lo que no sabía es que la vida da muchas vueltas. Y como decía hace un momento, nosotros no podemos tener el control siempre de todas las cosas. Y muchas veces las cosas salen de nuestro control y se nos escapan de las manos. Entonces, a este muchacho, después de haber malgastado toda su herencia, después de haber despilfarrado todo y haciéndolo perdidamente, viviendo perdidamente, despilfarró todo el dinero, dice la Biblia, después de que lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre sobre aquella provincia y la Biblia dice, comienza a faltarle, ya no tiene dinero, ya no tiene esa parte de la herencia que su padre le había dado y empieza, hermano, una situación bien complicada. Las cosas se le salen de control, ya no tiene dinero y para colmo de los males, una gran hambre viene sobre esa tierra. Las hambrunas en nuestro tiempo, las hambrunas no las entendemos porque nosotros no hemos pasado. Las hambrunas en el tiempo bíblico, hermano, eran bien complicadas.
Cuenta la historia judía que cuando los ejércitos sitiaban a Jerusalén o sitiaban una ciudad bíblica, ellos cerraban sus puertas y las ciudades eran amuralladas y no podían salir al campo. Por ende, si no podían salir al campo, no podían traer alimento, sustento, granos que producía el campo para tener alimento. A veces los sitios o los ejércitos rodeaban las murallas hasta 2, 3 meses. Cuenta la historia y dicen, hermanos, que los judíos se comían, cuando empezaba a faltar el alimento, se comían a los animales rastreros. Cuando se acababan los animales rastreros, ellos comenzaban a comer basura. Cuando se terminaba la basura, ellos se comían sus propias sandalias. Y cuando se terminaban las sandalias, ellos empezaban a comer a sus hijos. La Biblia nos relata y nos dice una ocasión cuando Jerusalén fue sitiada y uno de los reyes que hubo ahí, hermano, 2 mujeres vinieron a verlo y le dijeron, una de ellas le dijo, rey, quiero que me hagas justicia porque esta mujer que es mi compañera me aconsejó y me dijo, comámonos a tu hijo este día y mañana nos comemos al mío, y nos comimos a mi hijo, pero ella ha escondido al suyo. Cuando tocaba que nos comiéramos al suyo, no lo encontramos porque ella lo ha escondido. El rey rasgó sus vestiduras, el rey se entristeció tanto por esa condición. Y esas eran las condiciones de las hambrunas en ese tiempo. Literalmente los judíos terminaban en canibalismo y practicaban el canibalismo. Nosotros no hemos llegado hasta esa situación. Bueno, este joven está en una situación de hambruna. Él no va a practicar el canibalismo, pero él va a practicar algo muy vergonzoso. Así que les he dicho, tenemos una petición vergonzosa, tenemos una respuesta vergonzosa, tenemos un despilfarro vergonzoso. Ahora tenemos, hermano, una situación vergonzosa. Vean lo que dice el verso 15, el verso 14 dice que cuando comienza a faltarle, él va, el verso 15, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Hermano, la situación de este muchacho ahora es muy complicada. Yo estoy tratando de imaginarme a los judíos que escuchaban esta historia que estaba contando Jesús y no puede ser. ¿Por qué con cerdos? Es lo más vergonzoso para un judío. Primero, tienen prohibido comer carne de cerdo, pero lo más vergonzoso para un judío, amados hermanos, es criar cerdos. Eso no lo hace un judío. No crían cerdos ellos. Ahora, este muchacho ha perdido el control de todo, ha malgastado todo, y ahora él está en una hacienda de cerdos. Y dice el verso 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Tenemos ahora a este muchacho en una situación bien vergonzosa, en una situación bien complicada. Este es el peor de los pecadores que la Biblia nos ilustra, que la Biblia nos narra. Es el peor de todos los pecadores. Y este pecador salió de la mente de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante, hermano, estudiar esta historia, esta parábola, porque si nosotros podemos entender y logramos captar de cómo Dios, cómo Jesús, que es el que representa, el Padre representa a Cristo realmente, cómo Jesús trata al peor de los pecadores, tenemos una idea de cómo Jesús nos puede tratar a nosotros. ¿De acuerdo? Ahora, este muchacho lo malgastó todo, despilfarró todo, vino una gran hambre, está en una situación bien complicada para colmo de los males, la hambruna, y ahora está en un hato de puercos deseando comer las algarrobas. Las algarrobas son una especie de vaina, así como algunas legumbres se dan en vaina, la algarroba es una especie de vaina. Pero lo curioso de las algarrobas es que nuestro sistema digestivo no puede digerir las algarrobas. El sistema digestivo de los cerdos sí lo puede hacer. Este chico literalmente era un cerdo. Es el peor de los pecadores. Es una situación bien difícil. Yo me imagino entonces a un judío escuchando esta historia diciendo, no es posible. ¿Cómo llegamos hasta este momento? Una petición vergonzosa, una respuesta vergonzosa, un derroche vergonzoso y ahora una situación muy vergonzosa, estando entre cerdos. Vamos, hermanos, el hijo pródigo, que es el peor de los pecadores, representa lo que el pecado puede hacer a nuestras vidas. El pecado nos destruye, el pecado nos deja solos, el pecado nos deja arruinados, el pecado nos deja totalmente despilfarrados
hechos una piltrafa. El pecado destruye. No juguemos con el pecado. Es lo que representa esta parábola. Pero no todo es vergüenza. No todo es vergüenza. Llevamos hasta aquí 4 situaciones de vergüenza. Una petición vergonzosa, una respuesta vergonzosa, un derroche vergonzoso y una situación llena de vergüenza. Pero no todo es vergüenza. Vean el verso 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Permítame que haga una pausa. Hasta aquí un judío estaba escuchando y todo era vergüenza, y cuando escucha y volviendo en sí, ¡ay! Un poquito de respiro. Por fin un poquito de cordura. Por fin un poquito de alguien va a traer un poquito de honra a toda esta historia llena de vergüenza, llena de deshonor y de deshonra. Este muchacho vuelve en sí, reconoce su maldad y le va a decir a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En el verso 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Esta historia nos narra, hermano, esta parábola nos enseña lo que es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no solamente consta de confesión. Primero hay que reconocer nuestra condición, hay que reconocer que necesitamos a Dios. Segundo, hay que confesar que estamos mal. Pero tercero, no basta con reconocer y confesar, hay que cambiar de dirección. Y ahora hay que dirigirnos hacia Dios, porque el arrepentimiento y la conversión es un cambio de dirección. Y este muchacho decide cambiar su vida y decide ya no estar en el hato de puerco, sino que ahora vuelve en sí. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Me encanta esto, porque ahora se nos hace referencia a un padre lleno de gracia, a un padre lleno de amor. Ese padre lleno de amor incluso le da de comer a los jornaleros. Y vean lo que dice la Biblia. No dice que los jornaleros tienen pan, sino que tienen abundancia de pan. ¿De qué nos habla eso? ¿O qué nos quiere decir eso? Que tenemos en esa casa a un Padre que es lleno de bondad, que es toda bondad, que es lleno de misericordia, lleno de gracia. Aún los jornaleros tienen comida en esa casa. Dice el verso 20, que se levanta el hijo, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Ahora tenemos, hermano, después de que un judío ha tratado de descansar y un poquito de cordura, ahora tenemos nuevamente un encuentro vergonzoso. Porque de acuerdo con las costumbres judías, cuando un hijo regresaba, amados hermanos, cuando un hijo había deshonrado a su familia y regresaba a su casa y había traído deshonor a su casa, el padre ni siquiera salía a verlo. El padre ni siquiera salía de su casa. Es más, en la plaza este chico tenía que ser azotado a la vista de todo el mundo para tratar de recuperar un poquito esa deshonra que este muchacho había traído a su hogar. Tenía que ser azotado en la plaza pública, a la vista de todos los ancianos, y todos los niños tendrían que pasar y ver y burlarse de este joven, cómo estaba tirado en el piso azotado, y tendría que estar así por meses a la puerta de su padre mientras todos los niños se burlan de él. Y después de 2 o 3 meses el padre entonces podría aceptarlo nuevamente como su hijo. Este chico, el regreso de este chico estaba lleno de tanta vergüenza. Él tenía que atravesar, para poder regresar a la casa del padre y para que pudiera volver a ser recibido como un hijo, tenía que pasar por todo un proceso de restauración, pero ese proceso estaba lleno de tanta vergüenza. Escuchen lo interesante que va a ocurrir en esta historia, porque la vergüenza que iba a caer sobre el hijo, el padre la desvía para que no caiga sobre su hijo, sino que caiga sobre él. Y hace 2 cosas llenas de vergüenza. Por eso es que tenemos, en quinto lugar, un encuentro vergonzoso. Hace 2 cosas muy, muy vergonzosas en Israel. Primero, los adultos, los ancianos no corren en Israel. Y segundo, para correr, porque la palabra correr ahí significa correr a gran velocidad. Para correr, amados hermanos, el padre tenía que hacer algo muy vergonzoso. En Israel es una vergüenza que se descubran parte de tus pies.
Y usted sabe muy bien que en Israel todo el mundo utilizaba túnica. Así que para correr a gran velocidad, el padre tuvo que levantar su túnica. Primero, pasar por la vergüenza de correr. Y segundo, pasar por la vergüenza de enseñar parte de sus pies. Así que la vergüenza que iba a caer sobre este chico recae sobre su padre. Mis amados hermanos, amigos que me están viendo, Cristo en la cruz del Calvario cargó nuestra vergüenza. Cristo en la cruz del Calvario llevó nuestra vergüenza para que ustedes y yo nunca más seamos avergonzados. Qué Padre lleno de gracia y de misericordia tenemos en Jesús. Qué Jesús lleno de amor y de gracia tenemos en esta historia, relatado, representado en este Padre amoroso. Ahora, lo que me gusta a mí es que este chico tenía que, cuando regresara, tenía que recibir una reprimenda. Pero cuando este chico regresa, vean, la Biblia nos da a entender que antes de que él viniera, el padre está asomándose a ver si viene su hijo y lo reconoce. ¿Cómo venía este hijo? Con sus vestidos tal vez sucios, desgarrados, tal vez muy flaco, cansado, tal vez muy desnutrido y, ¿por qué no también decirlo así, maloliente, oliendo a cerdo? Pero esto no le importó al padre. El padre, dice la Biblia, que cuando lo ve se llena de misericordia, fue movido a misericordia y sale corriendo, se echa sobre su cuello y lo besó. El griego es más enfático porque el griego dice y lo llenó de besos, y lo llenó y lo besó y lo besó y lo besó. No importa cómo su hijo venía, no importa si venía destrozado de sus vestiduras, no importa si venía oliendo mal, no importa si había gastado todos los bienes que él le había dado. Lo importante es que el padre ahora tenía a su hijo, el padre ahora veía a su hijo. Amados hermanos, si te has alejado de casa, querido amigos que me escuchas, si te has separado de Dios, es el tiempo de regresar. Esta historia nos muestra que siempre habrá un abrazo de parte de Dios y siempre habrá un beso de parte de Dios para aquellos que deciden enmendar su camino. Siempre habrá gracia suficiente para alguien que reconoce que ha faltado y alguien que quiera regresar a la casa de Dios. Así que te animo y te invito, regresa a casa. El Señor está esperando por ti. Regresa a casa. No vas a recibir una reprimenda, no vas a recibir un castigo. Siempre habrá un abrazo y un beso de parte de Dios para ti y para todos aquellos que quieran regresar a la casa. Ahora regresa a la casa y en el verso 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando uno estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Verso 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Cuando nosotros leemos lo que el hijo le dijo al padre, ¿no es lo mismo o le hace falta algo de lo que él dice cuando está en el hato de puercos, cuando está en la hacienda ahí apacentando cerdos? Cuando él vuelve en sí y está imaginándose lo que le va a decir al padre, él dice, me levantaré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Cuando está con el padre, no dice lo mismo, algo le hace falta. Dice, pero el hijo le dijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué es lo que le faltó? Le faltó algo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sabe por qué? Porque en el camino del Señor, en el plan de salvación que Dios ha diseñado para nosotros, no somos salvos por obras. Este chico pensaba que con sus obras, con sus acciones, trabajando como jornalero, iba a recibir una restitución, iba a volver a hacer que el Padre lo amara. Pero mis amados hermanos, nada, amados hermanos, nada de lo que nosotros hagamos, nada de lo que nosotros logremos hará que Dios nos ame más. Dios nos ama porque Él es un Padre amoroso, porque Él es amor, porque Él es gracia. Así que hay suficiente gracia para este chico. El padre lo interrumpe y ni siquiera deja que le diga, hazme como uno de tus jornaleros. Y me encanta cómo el padre trata a este hijo. Le decía hace un momento, es interesante leer esta historia, porque este es el peor de los pecadores. Si Jesús pudo tratar bien, de manera excelente, al peor de los pecadores,
¿cómo nos va a tratar a nosotros? Eso es interesante que entendamos. Si Jesús, al peor de los pecadores, hizo que le vistieran con un buen vestido, le pusieran anillo en su dedo y calzado en sus pies, la próxima vez que usted se acerca al Señor, usted puede tener una idea de cómo Dios lo va a tratar a usted. Mereciendo este chico castigo, mereciendo este chico una reprimenda, unos azotes, el padre le pone el mejor vestido. Ahora, presten atención. ¿Qué vestido? Este chico se había malgastado todo. No era un vestido de él, era el vestido del propio Padre. Amados hermanos, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados fueron cargados en Cristo, pero toda la justicia de Cristo fue cargada a nuestro favor. Nosotros hemos sido vestidos con las vestiduras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Dios nos ve a nosotros como ve a su Hijo Jesucristo. Por eso es que siempre va a haber un abrazo de parte de Dios para nosotros que somos sus hijos. Aunque en ocasiones, como el hijo pródigo, salgamos de casa y despilfarremos las bendiciones y malgastemos todo lo que Dios nos ha dado y vivamos en pecado y literalmente vivamos entre cerdos, siempre habrá gracia de parte de Dios. Saquen el mejor vestido y vístanle. Pongan un anillo en su dedo, en su mano, y calcen sus pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y todo empieza una gran celebración, y todo va bien hasta ahí. Pero, ¿y el hijo mayor? Y entonces, ahora, en el verso 25, se nos introduce, hermano, al hijo mayor. Verso 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Ahora el hijo, en vez de llegar y de regocijarse y de entrarle a la fiesta y danzar y estar contento, el hijo está en el campo. Eso nos dice que no había una relación entre el hijo mayor y el padre. Pero cuando oye la fiesta, le pregunta a uno de los criados y el criado le explica lo que pasa y se enoja. Y préstenme atención, el verso 28 nos narra, hermano, a este padre lleno de amor y de gracia. El verso 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar. Escuche, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Me gusta esto, porque de la manera que el padre sale para recibir al hijo menor, también es la misma manera que el padre sale para recibir al hijo mayor. Hay gracia de Dios para aquellos que se han alejado de casa, pero también hay gracia de Dios para aquellos que están en la casa, pero que no tienen una relación de comunión con el Padre. Así que sale a recibir al peor de los pecadores, pero también sale a recibir al que estaba en su casa. No todos salen de la iglesia, no todos se apartan del camino. Hay algunos que se quedan, pero que no tienen una relación con Dios. Hay unos que se quedan en la iglesia, pero que no tienen una relación vívida, experimental. Su experiencia con el Señor no está creciendo y se vuelven como el hijo mayor, acostumbrados a estar en casa, pero sin tener una relación con Dios. Y cuando el hijo mayor ve esto, se llena de enojo y se enmuina, se enoja, y el padre, que es lleno de gracia y de bondad, de la misma manera como con amor sale a recibir al menor, sale a recibir al pródigo, también con amor sale a recibir al mayor. Y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hijo se enfada, se enoja al ver, hermano, al hijo menor y la fiesta que se estaba haciendo. La gracia siempre vuelve locos a los legalistas. La gracia siempre es escandalosa para aquellos que creen que la salvación es por obras. El muchacho se enoja y el padre le ruega, y el padre, lleno de amor, le dice, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas.
todo lo que tengo aquí es tuyo, hijo, ¿qué es lo que te hace falta? Por favor, entra a regocijarte. Y de repente la historia se corta y dice, hermano, se termina ahí, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y de repente la historia se corta ahí. ¿Qué pasó? ¿El hijo entró o no entró? ¿Por qué la historia se corta? Quisiera que pudiéramos hacerle un final a esta historia. ¿Les parece? Vamos a tratar de inventar un final. El final más o menos sería este. Después de tanto rogarle, el padre al hijo mayor, el hijo mayor decide entrar a la fiesta, decide entrar a casa y empieza a regocijarse. Y los tres, el padre, el hijo mayor y el hijo menor, empiezan a danzar de alegría, empiezan a danzar de felicidad. Y todo es alegría, todo es felicidad, todo es regocijo en una fiesta tan grande y todos vivieron felices para siempre. ¿Les encanta el final? Bueno, ese no es el final. El final de la historia es este. Después de haberle rogado tanto el padre al hijo menor, al hijo mayor que entrara, a la fiesta, el hijo mayor no aguanta su coraje y se levanta y mata a su padre, porque alguien tenía que restaurar el honor en esa casa. Alguien tenía que restaurar la deshonra que había causado el hijo menor. Amados hermanos, esto fue lo que ocurrió con Cristo. Cristo, el hijo mayor, representa a los escribas y los fariseos. El padre representa a Cristo. Los escribas y los fariseos mataron a Jesús, mataron a Cristo. Pero lo importante de esta historia es que no importa en qué lado de la historia te encuentres, no importa en qué lado de la situación y de la historia estés, si estés del lado del hijo pródigo como el peor de los pecadores o estés como el hijo mayor, siendo el peor de los que están adentro. No importa en qué lado estés centrado, siempre hay gracia de Dios para ti. Viviendo como el peor de los pecadores o viviendo como el peor de los que están adentro, siempre hay gracia de Dios para ti. Esta historia se corta a propósito. ¿Por qué? Porque todo apunta hacia la cruz. En la cruz hay suficiente gracia para nosotros. En la cruz hay perdón para nuestros pecados. En la cruz hay gracia para cada uno de nosotros. La historia del hijo pródigo nos enseña que siempre, siempre habrá un abrazo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Espero que esta reflexión haya sido de bendición. Y espero que muchos de los que han escuchado esta hora, esta tarde, esta reflexión, puedan regresar a casa. Y si eres de los que está viviendo en casa, pero no tienes una relación con Dios, también hay un abrazo de Dios para ti. También hay gracia de parte de Dios para ti. Dios les bendiga. Dios bendiga al Ministerio Judá. Que estén muy bien, cuídense mucho y el Señor extienda bendiciones sobre cada uno de nosotros. Nos vemos, amados.